conferencia, ¿no? La conferencia de prensa para la nueva orden ejecutiva. La recomendación ha sido, ya sabemos que por los medios, el Task Force de Salud le está diciendo a la GOBE, regresemos a alguna de las fases anteriores por el asunto del aumento del contagio que ha habido. En términos de la economía, regresar a una fase 1 o a una fase 2, Gustavo, si ese fuese el escenario, ¿cómo Puerto Rico puede enfrentar una situación como esa? Sería un retroceso enorme. Hemos estado, yo creo que sí, y les agradezco profundamente este espacio para poder dialogar y poder, ¿verdad?, uno llevar estos análisis al público. Y desde que nosotros estamos hablando, claramente la constante aquí es cómo esto cierre, ¿no? Y entendemos y apoyamos la importancia de que la salud del pueblo se proteja, pero también hemos dicho que urge buscar ese punto medio que permita combatir el COVID y a la misma vez dejar que la economía opere, ¿no? Y la única razón por la cual hemos planteado eso es porque Puerto Rico tiene una economía altamente deprimida, una economía con un gobierno quebrado, una economía que ha perdido 23% de su tamaño, una economía que ha perdido 250,000 empleos. Así que esto no es Suiza, o sea, esto no es aquí una economía rica que puede darse el lujo de no trabajar y no producir indefinidamente, y es lamentable, ¿no? Porque si hubiéramos tenido una economía más próspera y una economía con más recursos, como la tuvimos hace unos años atrás, hoy pudiéramos darnos el lujo de decir, mira, cerremos el país 6 meses, porque hemos acumulado riqueza, hemos acumulado capital, hemos acumulado unos recursos, y eso nos permitiría darnos el lujo de un lockdown más largo. Y en ese sentido, creo que el llamado que hago, ¿no?, es que hay que rescatar la economía, porque esto no va a ser la última crisis. Pudiera haber incluso otra pandemia, que hablan algunos expertos epidemiólogos de que pudiera ser otros tipos de eventos asociados a temas de salud, y Puerto Rico, por su situación económica, no está preparado para estar lidiando con estos eventos. Gustavo, a veces se glorifica a la ciencia, pero en otras instancias no se utiliza para nada cuando se debería utilizar, porque esta decisión de volver a cerrar, por ejemplo, los gimnasios que están demandando a la gobernadora porque los cerró, hay decisiones que el Task Force médico, desde el punto de vista médico, dan unas recomendaciones basado en su expertise, pero a la hora de empezar a cerrar no hay un análisis, sino es una sospecha de que en tal lugar la gente se está contagiando, pero no hay ninguna data científica que corrobore que en Puerto Rico la gente se está contagiando cuando va a un gimnasio, cuando va a comer a un restaurante. No hay una data científica, no se ha estudiado científicamente hasta donde yo sé. No sé si en el mundo que tú te mueves esa data está, pero es como yo sospecho que es en estos lugares, por lo tanto cierro. Y a mí me parece que la ciencia debe jugar un poquito ahora, un estudio obviamente científico, para poder tomar decisiones, porque de lo contrario va a estar afectando industrias que no hay una data. Imaginemos que en una fase para atrás cerremos, por ejemplo, los dealers de autos, ¿no? Que arrancaron con una buena fuerza. ¿Cómo tú sabes que en un dealer de auto con un protocolo extraordinario, igual que se estableció en los gimnasios, la gente se está contagiando ahí? Esta parte de la ciencia, Gustavo, grande que hay, y es la arbitrariedad. Yo creo que la arbitrariedad es terrible, porque como tú dices, se cerraron los gimnasios sin ninguna evidencia científica de que los gimnasios son responsables de este brote de COVID. Uh-huh. Y no sabemos, quizás sí, pero no hay data. Entonces, en esa misma línea, el tú tomar decisiones sin unos indicadores objetivos, proyectas que es eso mismo, una subjetividad. Bueno, pues yo creo que ahí cierra eso. Y entonces los gimnasios han hecho unas grandes inversiones. Exacto. Para poder lidiar con esto. Yo conozco algunos operadores de estos, amigos que están metidos en este negocio, y sé lo riguroso que fueron para poder reabrir con su higiene y con todos sus protocolos de seguridad y salud. ¿Qué tú dices a un gimnasio
que invirtió $100,000, $200,000, posiblemente los cogió prestado porque no los tenía, porque estuvo 3 meses cerrado, y que abrió 2 semanas y después lo volvés a cerrar simplemente por la sospecha de que el gimnasio es parte del problema del rebote del COVID. Exacto. Eso es terrible. Igualmente cerraron los cines. Y los cines cerraron, pero los centros comerciales están abiertos. O sea, tú vas a un centro comercial, pero no puedes ir al cine. Puedes ir a un supermercado, que hay gente, pero no puedes ir a un cine, no puedes ir a un gimnasio. Entonces, ahí entonces el Estado se vuelve parte del problema y creo que está mal. De hecho, los gimnasios demandaron al gobierno. Yo creo que lo hicieron muy bien, porque el gobierno no puede estar cerrando sectores aquí sin, como usted dice, sin evidencia científica. Y esa ausencia de datos nos lleva a tomar errores que son bien costosos y peligrosos para la economía. Gustavo, tan cercano como esta madrugada a las 5 y pico de la mañana, yo estaba en una cafetería pequeña que hay aquí en el área, y entonces comprándome un sanguchito, y el hombre, estábamos hablando de este tema, y el hombre me dice, el dueño, que lo atiende y tiene un par de empleados, me dice, si el lockdown ese lo ponen otra vez, y esto va a tardar un mes más, yo no voy a volver nunca a poder abrir. ¿Esa expresión te parece exagerada o te parece que puede ser generalizada? Y en efecto, un montón de negocios pequeños sencillamente ahora sí que van a desaparecer. No, yo no lo creo exagerado. Yo creo que un second lockdown, ¿no? Un segundo cierre, va a provocar muchos cierres de negocios. Mira, yo fui al Viejo San Juan antes de ayer a hacer una gestión. De hecho, adelanto aquí, yo publiqué un nuevo libro que es sobre el tema de la quiebra, de la necesidad de reconstruir la economía de Puerto Rico. Lo dejé en la librería, y, ¿verdad?, si me permiten, en una librería que está allí, que es Laberinto. Así que el libro está disponible, porque es un libro sobre estos mismos temas. Y fui allí, y el Viejo San Juan parecía un pueblo fantasma. Y es terrible ver un destino tan importante, gastronómico, comercial, vacío. Parecía una ciudad de películas de horror. Y hablé con un amigo mío, la librería, me dice, Gustavo, aquí muchos negocios me están diciendo que no van a volver a abrir, porque no hay turistas ni locales, no hay turistas de cruceros, y te vas a Santurce, es lo mismo, ¿sabes? Y muchos en los centros comerciales, 30% de los comerciantes les está haciendo difícil abrir, muchos no han abierto, así que todo esto son situaciones reales que están ahí, y el gobierno, vuelvo y digo, no puede operar bajo estos impulsos y estos miedos sin fundamentos. Yo creo que aquí, vuelvo y digo, tenemos que vivir con el COVID, usar la mascarilla, lavarnos las manos, distanciamiento social. Así lo han hecho muchos países, lo están haciendo y está funcionando. Gustavo. Y creo que debemos levantar la voz. Sí, Morena. Ajá, lo que tú viviste en San Juan, yo le he comentado a los muchachos que yo lo he vivido en los centros comerciales, que he ido a médicos que están dentro de los centros comerciales, y da tristeza ver la cantidad de tiendas que todavía están sin abrir. ¿Por qué hay tanta tienda que no ha abierto? Porque no tienen quizás el presupuesto para los protocolos de salud, o no sé si no tienen la mercancía, porque eso es otra cosa. Las tiendas que están abiertas están operando con mercancía vieja. Tú vas a tiendas que están desoladas, no tienen mercancía. Sí, aquí en esa línea, Morena, tienes toda la razón, y yo lo estoy viendo y da tristeza, ¿sabes? Porque hay miles de hermanos puertorriqueños con un pequeño negocio que llevan, ¿verdad?, toda su vida con esa tienda o esa actividad comercial, y muchos son negocios, para que el país sepa, han asesorado algunos de ellos, operan de mes a mes. O sea, aquí hay negocios de esos que viven de mes a mes, que lamentablemente, porque llevamos, yo les digo, aquí se olvida, que llevamos 13 años en depresión económica. Entonces, toda la gente aquí, en mayor o menor grado, está bregando de mes a mes, de cada 2 meses. Aquí estamos todos en la quilla, como se dice. Entonces, esta crisis del COVID te coge después de esa depresión económica, te coge después de María. Aquí vamos camino a otro evento, ojalá que esto no evolucione a la tormenta que viene. O sea, María nos destruyó, 70,000 millones fue el impacto del huracán María. Después vienen los temblores y ahora el COVID. Así que en promedio, cualquier comerciante de afuera promedio, pequeño, mediano, está debiendo de día a día. Entonces llega esto, lo cierra 3 meses, ¿cómo tú esperas que ese comercio pueda reabrir?
Eso es lo que el gobierno no está viendo. Eso es lo que la gente, lo que el burócrata que está tomando decisiones ahí, vamos a cerrar, la gobernadora, a mi juicio, tomando decisiones a ciegas. Está enviando al cementerio, a la tumba final, a ese pequeño comerciante que lucha por sobrevivir. Aquí en vez de cerrar, hay que decir cómo yo lo ayudo, cómo yo inyecto capital, cómo yo me junto con SBA, cómo hago un programa para apoyarlos para reabrir esos negocios. No decir voy a cerrar, pero aquí prevalece la mentalidad, a mi juicio populista, de que el gobierno va primero, el gobierno se salva a sí mismo y que el comercio se la resuelva solo. Y yo creo que eso es una gran irresponsabilidad, porque vamos a provocar una gran crisis económica más grave de la que ya el país tenía antes del COVID. Gustavo, te pregunto, ¿existe todavía el Task Force económico de la gobernadora? Porque hemos escuchado del médico y que ha estado bien activo dándole recomendaciones, pero yo no he vuelto a escuchar acerca del equipo económico que la asesoraba y que tenga una voz vocal en esto. ¿Existe que tú sepas? Yo creo que existe, por lo menos en papel. Allá hay, vuelvo y digo, gente muy buena, algunos los conozco, y gente bien intencionada. Pero voy a hacer aquí una pequeña confesión. Yo trabajé en Fortaleza y yo fui asesor allí, como ustedes saben, en 2 administraciones de 2 partidos diferentes, para que no quede aquí que es un tema partidista. Cuando se acerca el periodo electoral, como estamos ahora, toda la gente que está allí educada e intencionada en la Fortaleza, para que esto quede claro, y en el Capitolio, que es el otro lugar donde se toman las decisiones, la política ocupa todo, ¿sabes? Entonces, tú puedes llegar allí, cualquiera de ustedes que son gente educada, preparada y que quieren este país mucho, y pueden llevar 10 ideas, pero ¿saben qué? El gobernador que está de turno y todo el entorno, lo que está pensando es en las primarias ahora y después en las elecciones. O sea, el país ahora, y lo dice alguien que estuvo allí, lo reitero, ya las decisiones no son por el bien de Puerto Rico. O sea, las decisiones que se toman allí es por los votos. Es cómo yo gano las elecciones, aunque me lleve el país por el medio. Y ese consejo asesor que posiblemente exista en papel, ya nadie lo escucha. Ahora escuchan los publicistas, los asesores políticos que le dicen a la gobernadora: mire, gobernadora, cierre el país otra vez y busque la manera, usted proyecta que está salvando Puerto Rico. Gobernadora, haga esto porque esto nos genera votos. Gobernadora, estamos abajo en las encuestas. Así es como se bate el cobre allí. No solamente con este gobierno, con los últimos 20 años, los últimos gobernadores que han estado allí, porque se piensa en votos y no en el país. Y ese consejo económico nadie lo escucha. Y si da una idea buena, nadie lo escucha. Porque todo es político, esa es la gran tragedia de este país. O sea, que tal vez ese ciclón político sea peor que la pandemia. Ese ciclón político, lo has dicho con tal claridad, ese ciclón político es más peligroso y destructivo que la propia pandemia, porque lo que hace es que nubla el pensamiento que debe tener un gobernante, que en vez de estar pensando en esos comercios hoy que están agonizando, en vez de estar pensando en esas familias que dependen de esos negocios, en el bien colectivo de todos nosotros, lo que están es calculando votos en un cálculo electoral. Y tú no puedes correr un país en una situación como esta pensando en unas elecciones, unas primarias. Esa es la gran tragedia. Y lo digo porque es importante que el ciudadano que nos esté escuchando sepa cómo es que opera esto. Se lo dice alguien que estuvo allí y me fui de allí frustrado cuando me fui de asesor la primera vez, porque después de un comité de asesor que yo tuve, que no era empleado, pero cuando era empleado allí, asesor, me fui de allí cuando entendí que los gobernantes no toman decisiones pensando en el bien común. Y en situaciones como esta, los gobernantes toman decisiones pensando en los votos. De mis 36 años que tenía aquel entonces, decidí, porque podía ser un sistema político que da la espalda a Puerto Rico. Y hago esta confesión ahora y la hago pública porque creo que el país político merece conocer cómo funciona aquello que llamamos la fortaleza. Y fíjate que habla de 2 administraciones diferentes. Sí. Hablas de 2 administraciones diferentes que tuviste la experiencia de trabajar y piensas exactamente lo mismo. Me da mucha lástima escuchar lo de esta frase, comercios en agonía, porque así es que se ven, muchachos, se ven agonizando. Y dijiste algo importante, Gustavo, que a lo mejor la gente no sabe. Nosotros somos, y verdad, hablo general, me incluyo, somos rápidos en decir, wow, mira que el comercio está abierto, está lleno, le va bien.
y a veces no sabemos que viven mes a mes, como dice él, porque la radiografía de nuestro país de la crisis no es de ahora. ¿Esto comenzó cuándo? ¿En el 2006? Más o menos. Esto comenzó en 2006. 2006. Gustavo. Fue un poquito después del cierre del gobierno, Moraima. ¿Ustedes se acuerdan cuando cerró el gobierno en mayo 1? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. ¿Se acuerdan, verdad? Sí, Claro que me acuerdo, claro. Eso fue otro pulseo político entre un gobierno dividido, ¿sabes? No hubo unos consensos y mucha gente trató de intermediar para que el gobierno no cerrara. Gente buena. Entonces prevaleció que el egoísmo político. En aquel momento, dos partidos diferentes, ¿verdad? No estoy atribuyendo aquí. El egoísmo está en los dos lados, porque aquí todo lo que prevalece es voto. Entonces, hoy estamos en el 2020, 14 años después, nada ha cambiado. O sea, aquí todo sigue igual, sigue lo mismo. Quién gana las elecciones, quién se trepa allí, quién administra el pote, quién reparte contrato a los amigos y el país. Buena suerte. Y la gente tiene que indignarse. Y yo creo que esto no es a lo que fuerte. La gente tiene que usar las redes sociales, escribirle a la gobernadora, escribirle al legislador de su distrito, exigirle que piensen en Puerto Rico, ¿verdad? Con respeto. Pero la ciudadanía es la que debe fiscalizar esto. El gobierno no es de esta gente, el gobierno es nuestro. Nosotros les delegamos a ellos el poder para que tomen decisiones por nosotros. La ciudadanía piensa que el gobierno es algo de ellos, que está ahí. No, el gobierno es de usted. Y ese que está ahí arriba, usted lo puso ahí con un voto. Ese trabaja para usted. Exíjale que use los datos, exíjale que le dé información, exíjale que proteja la actividad económica. Sí, la salud es importante, pero vamos a buscar los consensos aquí para hacer esto de forma científica e inteligente, como lo hacen otras sociedades, no a cuartos oscuros, no con la histeria, no con el miedo, no con el deseo de buscar votos, porque Puerto Rico no puede correr así. Puerto Rico tiene que correr de una manera inteligente y los gobiernos tienen que trabajar para el pueblo. Oye, Gustavo, tengo curiosidad por saber qué opinión te merece el desorden de la cosa del PUA. Hay un montón de gente. ¿Qué en particular? Pues porque hay un montón de gente reclamando ese dinero que luego que lo están pillando, ¿no? Incluso se ha escuchado gente que según llegan al banco a cambiar el cheque, ahí mismo los arrestan y parecería como un desorden de fondos que se dan de manera como medio locada. Bueno, ahí tienes otro ejemplo de cómo el no tener un sistema de tecnología y todo se lleva al mismo punto, ¿sabes? Cómo la improvisación en algo tan serio como esto llevó a habilitar estos sistemas tecnológicos a prisa porque no estaban listos para bregar con la situación actual y lo hace vulnerable al fraude. ¿Sabes? Entonces, tienes por un lado una tecnología que permitió que tú pusieras información falsa, inventada, y te enviaran un cheque, eso por un lado, y la otra parte, que tampoco es justificable, es gente dispuesta a hacer fraude, que yo creo que es peor también. O sea, ¿cómo un ciudadano en una crisis como esta va a conspirar para defraudar ayuda que se supone que llega que la necesita? Así que ahí tiene dos ejemplos malísimos de cómo una sociedad puede llegar a un punto de hacer eso. Y cuando realmente, ustedes saben las filas que hubo allí, gente realmente necesitada de estas ayudas. Y entonces, como otros hermanos puertorriqueños se les ocurrió, quizás al ver que el sistema era frágil, pues usar su inteligencia para defraudar el sistema y que el sistema no estuviera capaz para detectar esto. Yo creo que habla mal. Y más peligroso aún es que los federales están ahí arriba. Cogieron otro tipo en Miami, creo, que usó los PPP para comprarse un Lamborghini. Un Lamborghini. ¿Tú sabes lo no que es un tema estricto de Puerto Rico. O sea, otros estados aparentemente también hicieron lo mismo, pero muy malo, muy malo. No creo que sea el tipo de mensaje que queremos llevar. Termino con esta pregunta en el caso mío, Gustavo. ¿Piensas que los empresarios, a su voz influyente y activa en los medios, dejándole saber a la gobernadora lo cuidadosa que tiene que ser en una próxima orden ejecutiva, le han bajado 2 al discurso y están en términos generales medios tímidos con el tema a nivel de opinión pública? Sí, coincido contigo, hay timidez, se lo he dicho a muchos de ellos, a los que dirigen estos gremios empresariales y los que están directamente involucrados con esto. Algunos hay más vocales, ¿verdad? No entra nombre, pero la mayoría está tímido. Y yo creo que el sector privado tiene
que emplazar a la gobernadora. Y tiene que, como ustedes dijeron, me encantó cuando empezamos el programa, que yo creo que es la novela de esto, ¿dónde están los datos? ¿Dónde está la información? Y aquí hay que sentarse el sector privado y gobierno en una mesa a analizar esto con seriedad. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde está la información? Las estadísticas. Por ejemplo, en la página de nosotros, en economiapr.com, yo subí un dashboard que pueden entrar ahora, y el público también está abierto, los datos, cómo ha ido aumentando. Hice un análisis que también lo está ahí disponible. Sí han aumentado los casos, sabíamos que iban a rebotar, pero ese crecimiento de 10.000 estaba ayer 11.000, no estoy diciendo que devaluando eso, cada vida cuenta y no queremos que nadie se enferme, pero es mucho con respecto a qué. Con respecto a, por ejemplo, Florida, es mucho la tendencia, no la cantidad, porque son términos relativos. Ese crecimiento es el número que nos puede llevar a un colapso aquí de salud. Eso es un número razonable dado el tamaño de Puerto Rico. Ese es el tipo de comparativa que no existe, porque sí van a crecer, pero ¿cuál es el número de tolerancia de ese crecimiento? No se habla de la gente que se ha recuperado del COVID, que hay mucha gente que se ha recuperado del COVID. Así que yo creo que tenemos que sentarnos a debatir esto con seriedad, sin agenda, y mirar el punto de medio de proteger la salud, que va primero, y proteger la economía, que también es importante, porque vuelvo y digo, ambas cosas pueden coexistir y pueden cuidarse simultáneamente, pero falta seriedad, madurez y transparencia para poder lograr eso. Gustavo, tu libro está disponible electrónicamente, el nuevo. Sí, está disponible electrónicamente en Amazon. Me gustaría, si en algún momento es posible, llevarles una copia allá a la emisora, dejárselos allí a cada uno de ustedes para que lo tengan. El libro se llama Reflexiones de la quiebra y la reconstrucción económica, y es un poco lo que hemos hablado en estos últimos meses en la sección, los temas de por qué es importante salir de la quiebra, porque es importante salirnos de este estancamiento, de no dejarnos un país hipotecado y quebrado a nuestros hijos y nietos, y que Puerto Rico, usando el ejemplo de otras economías como Irlanda, Singapur, Nueva Zelanda, países que tuvieron problemas y han salido, y cómo podemos con la voluntad colectiva rescatar el gobierno y poner la economía a correr con iniciativas empresariales, ¿verdad? Y la voluntad de cada uno. Así que está en Amazon.com, está en la librería Laberinto en Río San Juan, en la librería University Books en Río Piedra, y ¿verdad? Agradecido por la oportunidad de poder difundirlo, y me comprometo a llevar copias ayer a la emisora cuando Moraima me dé permiso para ir para allá. Seguro que sí. Cuando yo Chévere, Gustavo. desde ya puedes venir, mira. Pues coordinado, pero es una lectura bien amena, un libro que lo escribí, ¿verdad?, de una manera sencilla para que el ciudadano pueda entender mucho de estos temas y pueda volverse parte de la discusión económica de Puerto Rico. Así que también estamos en Instagram, en Gustavo Vélez 2000, pueden ahí también seguir mucho de los análisis y eso. Y a ustedes, ¿verdad?, esta oportunidad de poder dialogar este ratito de vez en cuando. Claro. Mucho Gracias, Gustavo. éxito y gracias. Me encantó esa línea que él dijo, porque tenemos que dejarle a nuestra generación, a los nuestros, un Puerto Rico mejor. Si no lo vamos a hacer por nosotros, si no nos atrevemos a ser vocales por nosotros, vamos a hacerlo por los nuestros, claro, por los que se quedan, porque al final y al cabo trabajamos para dejarle un Puerto Rico mejor a los nuestros. Arriba, gente buena, ¿qué tal? Buenos días, estás en Ruta Nueva Vida 97.7. En breves minutos hablamos con Mildred Matos y su hijo Rey Francisco para saber cómo